Hola, pequeños Spies, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo y vecino, el Spider Culé, el superhéroe del Barça, que no sirve absolutamente para nada. Bueno, como sabéis, la gente dice que no es justo comparar a un entrenador con otro, y está este discurso de no comparo, pero cuando yo comparo y yo utilizo ciertos datos, entonces sí hay que comparar, y si no, no es justo, y si no... Bueno, cada uno hace un poco lo que le da la gana, porque recordar, y esto es muy importante para que no se engañen, y yo voy a estar siempre luchando contra ese tipo de engaños. Cuando te dicen que no lo digo yo, lo dicen los datos, recordar siempre, no es lo que dicen los datos, es la interpretación que luego hace la persona de los datos. No os dejéis engañar con aquello de lo que te digo yo es la verdad porque en realidad no lo digo yo, no dicen los datos. No, lo que dices lo dices tú en base a los datos y tu interpretación de esos datos puede estar equivocada. Porque puede estar equivocada porque, entre otras cosas, puedes haber cogido solo los datos que te salen a la punta del nabo, puedes tener suficientes datos para hacer según qué inferencias, y hay muchas variables que juegan a la hora de analizar un grupo de datos, especialmente cuando son muy poquitos. Hacer inferencias es absurdo, pero hay algunos que no les importa y te siguen vendiendo la moto de no lo digo yo, lo dicen los datos. No, amigo, lo que estamos escuchando es lo que dices tú. No te escondas en los datos para hacer ver que tu relato es la verdad. Por lo tanto, aquello de dato mata relato, no. El relato emana del dato. Lo digo por si queréis una nueva frase que sea un poquito más acertada. El relato emana del dato. Bueno, entonces, vamos a ver unos datos que ha publicado el Mundo Deportivo que me parecen más interesantes que algunos datos de los que os han querido colar últimamente para básicamente deciros que Xavi y Flick son básicamente la misma cosa, algo que no traga nadie, pero que, como te dicen, claro, no lo digo yo, lo dicen los datos. No, lo dices tú con los datos que tú cuidadosamente has seleccionado para que salga el relato que tú quieres imponer y que tú quieres decirle a la gente. No hace falta que penséis que yo os traigo el dato y el relato, todo cocinado, no hace falta que hagáis nada, yo os lo hago por vosotros. Bueno, el Mundo Deportivo ha sacado otros datos que me parecen más relevantes que los datos que os han estado presentando estos días algunos youtubers, haciendo un poco un ejercicio realmente repugnante. ¿Por qué es repugnante? Y es repugnante no por la defensa de Xavi o de Flick, es repugnante justamente querer haceros creer porque te pongo 3 datos de mierda en pantalla, ya te estoy dando un relato que es una recreación de la verdad. Y que por lo tanto tú ya no tienes que ir a ningún lado a mirar nada más porque esos 3 datos de mierda ya te dicen la realidad. No, esto es lo que me pone de mala leche. Que la gente os engañe porque una de dos: o lo hacen mal intencionadamente porque están buscando un bien personal, o lo hacen mal porque no tienen ni puta idea. En cualquier caso hacen daño. Entonces, para protegeros de ese daño, entonces vengo yo e intento compensar esa incapacidad de hablar bien de los números para que tengáis una visión un poquito distinta. Mirad, cuando tú comparas al Barça, si quisieras hacer realmente una comparativa seria, por ejemplo, entre el Barça de Xavi y el de Koeman, tendrías que intentar coger el mayor número de datos entre los dos entrenadores y entre los dos entrenadores y el contexto en el que se movían. Es decir, no te vale solo lo que haces tú, sino que te vale lo que haces tú con respecto a lo que hacen los demás. Porque si quieres saber realmente quién eres, tú eres una función de ti mismo y de lo que te rodea. Es decir, Nadal es una función como tenista de su propia capacidad y de la capacidad o incapacidad de los tenistas con los que compite. Por lo tanto, cuando tú haces un estudio sobre quién eres, sobre cuál es tu posición en el mundo, cuál es tu realidad en el mundo, tú la tienes que comparar contigo mismo y tus antecedentes y contra tus rivales y sus antecedentes. ¿Vale? Esto sería lo correcto. Bueno, el Mundo Deportivo, ¿qué es lo que ha hecho? Ha hecho un artículo que se llama, y me gustan bastante estos datos, a pesar de que, repito, pues bueno, es una porción. Al final la realidad se moldea a través de diferentes datos. O sea, la realidad real, la película completa siempre requiere de mucha información. Por ejemplo, cuando tú sacas una foto o sacabas una foto con una cámara de 4 píxeles, pues evidentemente tenías muy poca información de la realidad y podías imaginarte cualquier cosa. Si la cámara tiene 20.000 millones de píxeles, entonces tienes una capacidad de ver la realidad mucho más certera. Si alguien te muestra 4 datos, es muy distinto a que te muestren 400. Esto lo entiende cualquier tonto del bote. Bueno, o algunos no, yo qué sé. Bueno, entonces el Barça te han sacado el Mundo Deportivo. Vamos a leer porque se titula el artículo de Mundo Deportivo. Se titula
el líder más efectivo de Europa, las 6 claves del Barça de Flick. Vale, y aquí vamos a hablar un poco de algunos de los números del Barça, no comparándolos con Xavi, sino comparándolos con el contexto europeo, con el contexto de sus competidores. Porque, repito, tu realidad es una función de ti mismo y de lo que te rodea, ¿vale? Entonces, si por ejemplo, esto se hace, pues por ejemplo, con el crecimiento de los niños. Si tú tienes un hijo que con 14 años mide 2 metros, dices, hostia, qué alto, joder, mi hijo nunca había medido 2 metros, hostia, ¿cómo puede ser? Si cuando nació medía 30 centímetros, ya la mide 2 metros, ¿qué ha pasado, no? Dices, bueno, eso es parte de la evolución natural. Vale, ¿ha sido natural su evolución que con 14 años tenga 2 metros? Pues seguramente podrás determinar que no. ¿Cómo lo sabes? Poniéndolo en el contexto de lo que le rodea. Si de repente todos los niños de 14 años miden 3 metros, coño, es un enano. Pero si todos los niños de su edad de 14 años miden 1 metro, coño, es un gigante. Entonces, claro, al final, la perspectiva de quién es el Barça de Xavi o quién es el Barça de Flick o quién es el Barça de Koeman o quién es el Barça, no solo viene determinado por lo que hacen por sí mismos, sino que viene determinado por lo que hacen en relación a otros. Y luego, cuidado con los datos, porque os pongo otro ejemplo. Si el Barça le mete 5-0 al Alavés y el Barça le mete 5-0 al Bayern de Múnich, el dato es claro, es 5-0. Pero ¿tiene la misma relevancia o implicación un 5-0 al Alavés que un 5-0 al Bayern de Múnich? Porque es el mismo dato. Yo te podría decir, imagínate que hago una comparativa entre Xavi y Flick. Xavi le ha metido 5-0 en el primer partido de Liga al Alavés y Flick le ha metido en el primer partido de la temporada 5-0 al Bayern de Múnich en Champions. Y te digo, tíos, no son tan distintos. 5-0 y 5-0 es el mismo número. Dato mata relato. Y dirás, ya, pero espérate, aunque sea el mismo número, cuidado que hay condicionantes que hacen que expliquen ese 5-0 y el otro 5-0. Entonces el relato cambia, claro, pero es el mismo número. ¿Cómo puede ser? Si el dato mata relato, si el dato es la realidad. Claro, porque es que ese tipo de datos, ese tipo de análisis de datos, sin un análisis luego cualitativo, no sirve para nada. Entonces, esto es lo que se están haciendo. Yo solo estoy trayendo un poquito lo que entendáis dónde se están queriendo llevar. O sea, luego tú toma la decisión que tú quieras. Luego tú decides quién quieres ser. Si un borrego adoctrinado que te dejas llevar porque alguien te dice que 2 números de mierda es un relato y yo tengo la verdad porque tengo los datos adecuados, o haces caso a alguien que sabe de datos que te está diciendo, cuidado, que te están intentando engatusar porque los datos son interpretables. Vale, dicho esto, vamos a ver lo que ha dicho Mundo Deportivo. Dice, las 6 claves, Punto número 1. Capacidad goleadora. Y os voy a leer. Dice, con un impresionante 44,94%, el dato que te tira, de efectividad de gol, ya le digo al periodista, ese impresionante te lo podías haber metido por el culo. Tú preséntame los datos que ya pondré yo como individuo los adjetivos. Esto también es otra cosa que tenéis que entender del periodismo mal hecho en algunos ámbitos. Esto que va a ser una pieza de información no requiere que el periodista me diga a mí que el dato es impresionante. Eso lo definiré yo. Si me plantea bien los datos, esa porción me toca a mí decidirla, no a él. ¿Vale? Ojo, si es un artículo de opinión, sí, él me puede decir, para mí este dato me parece impresionante. Pero a esto que es una muestra de datos, este impresionante se lo podría haber ahorrado. Dice, con un impresionante 44,94% de efectividad de gol, el Barça no solamente lidera la Liga como el equipo con mayor acierto del campeonato, sino que también supera a los restantes dominadores de las grandes ligas, como son Liverpool, Nápoles, PSG y Bayern de Múnich. Robert Lewandowski está siendo el terror de los porteros rivales y clave en la pegada culé, 25 tiros a puerta, 14 goles. Ningún futbolista en primera ha marcado más que el polaco, cuya efectividad llega al 56%, para todos aquellos que decían que Abueloski. Dice, ni Liverpool, ni Bayern, ni PSG, ni Nápoles superan el 40% de eficacia, aunque el Barcelona no es el que más marca por encuentro. Y lo vais a ver por qué. Dice, si es el líder de Europa que suma más dianas en total de haber competido más, con 40 en 13 jornadas. Esto es porque el Barça ha jugado más partidos que el Bayern de Múnich. Su ratio de goles es un poquito más bajo porque tiene 3 partidos más que el Bayern de Múnich. Veremos cuando el Bayern de Múnich juegue esos 3 partidos si mantiene su efectividad o su número de goles. Porque, claro, cuantos más partidos, bueno, hay que ver dónde vas. Dice, pero los promedios los encabeza el Bayern con 3,3 goles por duelo. Repito, con 3 partidos menos. El Barça se acerca rozando 3,1 goles por cada jornada liguera, mientras que el bloque parisino de Luis Enrique marca 3 en cada choque. Andan más lejos Liverpool y Nápoles
Ninguno de los dos llega a 2 por partido. ¿Qué significa esto? Si yo seguramente hubiese cogido al Barça de Xavi el año pasado, posiblemente habrían salido unos números mucho peores. De hecho, seguramente el año pasado yo no habría podido comparar al Barça de Xavi a nivel europeo, porque incluso en Champions, y no tengo los datos, estoy hablando de memoria, en Champions yo recuerdo que liderábamos una estadística, no sé si el año pasado o el anterior, donde éramos el equipo que menos disparaba, uno de los equipos que menos disparaba a puerta de toda la Champions, de 30 y tantos equipos, de 32 equipos, el Barça estaba el 29 o el 30, ¿vale? Solo le superaba el Dinamo de Kiev, el Shakhtar y no sé quién más, el Amberes. El Barça era el equipo que menos tiraba a puerta en Europa en la Champions. Entonces, ¿qué significan estos datos? Esto significa que el Barça, en el contexto europeo, ya no solo en el nacional de la Liga, sino que en el contexto del continente, de los grandes equipos del continente, el Barça ahora tiene números que lo ponen en liderazgo en cuanto a goles y capacidad de meter goles. Esto ya te indica que el Barça es un equipo que pisa área, que genera ocasiones y que encima tiene muchísima efectividad. Esto, evidentemente, hay que suponer que es una dotación del sistema Hansi Flick. Es decir, esto es algo que ha traído Hansi Flick al Barça de este año. Luego tenemos, y que antes no teníamos, luego tenemos el segundo punto, una máquina de generar ocasiones. Dice, el Barça de Flick se ha revelado como una máquina de generar ocasiones, con un promedio de 15,62 tiros por partido. Este dato lo sitúa cerca del Bayern y PSG, quienes promedian 18 y 17,73. Es decir, no somos el que más tira, pero recordad también que tenemos más partidos jugados que ellos. Igualmente estamos en su barrio. Dice respectivamente, con un grado de puntería inferior al de los azulgrana. Es decir, que ellos tiran más, pero meten menos. Tenemos más efectividad. Se supone que eso también es una consecuencia de la nueva metodología de Flick. La capacidad del Barça para crear y convertir oportunidades es seña de identidad de Hansi Flick, dice aquí el artículo. Ya le ocurría en el Bayern. Es decir, que esta manera de jugar o de generar no es solo que la tuviera con el Barça, es que es la misma que exhibía con el Bayern. Por lo tanto, hay que asumir nuevamente que esta es una característica de los equipos de Hansi Flick y que el Barça no tenía con Xavi. Dice, ya le ocurría con el Bayern. Para muestra el siguiente dato, 9 de los 14 triunfos en 17 partidos registrados este curso se han logrado por una diferencia goleadora de 3 o más tantos. Es decir, el Barça ha jugado 17 partidos, ha ganado 14, ha perdido Real Sociedad, Osasuna y contra el Mónaco, pero de los 14 que ha ganado, 9 de esos 14 los ha ganado por una diferencia de más de 3 goles. De 3 goles o más. 3-0, 1-4, 5-2, 5-0, 4-0, etc. 9 de los 14 triunfos son con una diferencia de más de 3 o más goles. Más de la mitad. Más de la mitad. Es bastante interesante este dato. Más de la mitad. No creo que Xavi tuviera cifras de esta magnitud. Más regates y desborde. Bueno, esto es consecuencia sobre todo de Lamine Yamal, o sea que esto no tiene que ver con Flick, esto también lo podía haber conseguido Xavi con Lamine Yamal. Dice, llama la atención la capacidad de desborde en el conjunto azulgrana superior a la del equipo como el PSG, que cuenta con futbolistas como el exbarcelonista Dembélé o Nápoles, con el habilidoso Kvaratskhelia en sus filas. El Barça muestra 13,54 regates exitosos por partido, un dato que se explica por la presencia de Lamine Yamal. Solo el Bayern con 15,9 regates completados por encuentro queda por encima. Es decir, que somos el equipo con más desborde y regates después del Bayern de Múnich. Lo importante que tenéis que tener en cuenta es que el Barça ahora se puede comparar con los grandes de Europa. Y esto es un dato también importante. Es un dato en el contexto en el que nos movemos, el Barça ahora es comparable a las grandes potencias del continente. Y esto es lo importante para el Barça. El Barça tiene que estar a la altura de ser uno de los grandes de Europa. Y ahora mismo los datos que tenemos de lo que llevamos de temporada sitúan al Barça arriba como uno de los equipos más importantes del continente. Dice, la posesión sí, pero más verticalidad. Dice, la posesión y el buen trato del balón son señas de identidad ligadas al FC Barcelona desde hace décadas. Con Flick en el banquillo el conjunto catalán no renuncia al balón, ni mucho menos, pero lo usa para jugar rápido, profundo y vertical. El equipo azulgrana acumula un promedio de 513,31 pases exitosos por partido, con 55,46 pases al último tercio del campo, un número que solo mejoran PSG y Bayern. Este estilo de juego refleja la nueva esencia del Barcelona, que cuando pierde la bola no desperdicia el tiempo en recuperarlo, con 5 recuperaciones por partido también en zonas del último tercio del campo contrario. Clave esto para entender el estilo de juego
que ahora promulga el Barça. Es decir, estamos haciendo mejor la presión que en años anteriores. Y volvemos a estar en línea y comparable con equipos top europeos como el PSG o el Bayern de Múnich. Y por encima de otros como el Liverpool o el Nápoles. Dice, una defensa sin florituras pero solvente. Dice, defensivamente el Barcelona muestra un buen desempeño en el campo, al menos en comparación a los otros líderes en Europa. Sin embargo, no se refleja del todo en goles encajados. Los de Flick han encajado 12 goles en 13 jornadas, lo que da un promedio de 0,9. Liverpool con 0,55 y Bayern con 0,7 goles recibidos por envite mejoran los resultados del conjunto culé. Recordad también que han jugado menos partidos. Pero igualmente, el Barça lo compensa, el hecho de tener más goles encajados, con ser el equipo que más goles ha marcado. Al final, lo importante no solo es cuánto te meten, sino cuántos metes tú. Siempre y cuando metas uno más que el rival, si siempre metieras uno más que el rival, ganarías absolutamente todos los partidos y todos los torneos. Dice, ¿por qué sucede esto? Dice, el Barça recibe 3,5 tiros entre sus 3 palos, muy parecido al caso del Liverpool con 3,18. Pero los Red paran más del 82% de los disparos que van a su portería, mientras que el porcentaje del Barça se queda en un 70%. Esto podría poner en apuros la defensa de Iñaki Peña, ¿vale? Y dice aquí el artículo, un dato que, aun siendo bueno, está lejos de la actuación bajo palos de Keller y Alisson, guardametas dirigidos por Arne Slot. Dice, en cuanto a las acciones defensivas, con 33,8 duelos defensivos ganados por partido, el Barça demuestra que además de ser eficiente en ataque, mediante una estructura sólida defensiva. El PSG, por ejemplo, registra un mayor número de duelos ganados con 40,55, que es bastante. Por la entrada de Flick, no tiene contemplaciones en repeler el peligro cuando llega con 12,62 despejes, segundo tras Liverpool. Bueno, esto indicaría que no retenemos el balón o que no salimos con el balón jugado. No es buena cifra esta. Dice, aún así lo que ocurre en portería paraliza los guarismos culés. Aunque no preocupa ganando cuando gana por tanta diferencia de goles con tanta asiduidad. Claro, o sea, los datos defensivos son preocupantes siempre y cuando los datos ofensivos no acompañen. Pero si los datos ofensivos acompañan, no tienes tanta premura o tanta urgencia por mejorar tus estadísticas defensivas, porque básicamente lo que estás denotando con estos datos es que eres un equipo netamente ofensivo, que lo que te preocupa es meter goles. Y entonces, claro, en esa preocupación o ese énfasis tan marcado en marcar goles, lo cual estás consiguiendo, claro, evidentemente descuidas un poco la tarea defensiva. El Barça, desde mi punto de vista y atendiendo al ADN Barça, justamente tiene que apuntar a eso. Tiene que ser un equipo, como decíamos el año pasado, el de Mitchell. Mitchell iba ganando 2-1 y los cambios que hacía era para meter el tercero y el cuarto, y los metía. Mitchell del Girona. Xavi iba ganando 2-1 y todos recordaréis que ¿qué es lo que hacía Xavi? Cambios defensivos. Pero esto lo hemos vivido. Esto lo hemos visto clarísimamente con Xavi. Otro cambio importante con respecto a Flick. Dice, el Barcelona promedia 8,6 faltas por partido, situándose entre los equipos menos agresivos en cuanto a infracciones, a diferencia del Liverpool, que alcanza las 11,91 faltas por partido. Es decir, que el Barça es bastante limpio en su juego. Y luego, por último, estaría el factor de los fueras de juego, que ya lo conocéis, que estamos con una efectividad tremenda a la hora de hacer el fuera de juego, con las polémicas que han suscitado, sobre todo el fuera de juego no existente de Lewandowski, porque en Madrid lo quieren comparar con otros fueras de juego que sí teníamos claro que eran fuera de juego. El problema con Lewandowski es que todas las imágenes reales nos indican que no es fuera de juego y el sistema del VAR dice que sí, mientras que las otras no tenemos esa discrepancia, que este es el gran problema. O sea, las otras están en teoría bien pitadas, aunque sea por una bota de diferencia. Señores, estos son datos que explican, porque al final, lo importante es esto. Esto es como, así es como funciona el mundo, o como se estructura el mundo en el mundo de los estudios y del análisis real. Tú ves un fenómeno, ¿vale? Que es distinto al fenómeno que veías el año pasado. O sea, creo que todos estamos de acuerdo que el Barça de Flick que vemos este año no es parecido al Barça de Xavi del año pasado. Lo único que fue parecido es el partido de la Real Sociedad. Ese partido se pareció a los partidos de Xavi Hernández, o por lo menos del Barça bajo las órdenes de Xavi Hernández. Entonces, tú ves ese fenómeno, tú ves un cambio, hostia, y son cambios muy obvios. Muchos goles ganados por más de 3 goles de diferencia, un Rafinha que ya ha superado sus registros de las 2 temporadas anteriores, un Lewandowski que está superando sus registros también anteriores, un Barça que está jugando de un ritmo y de una verticalidad y de una agresividad desde el minuto 1 muy superior. Tú ves que hay un cambio en los resultados y a nivel observacional tú miras y te das cuenta, porque yo creo que no haya nadie que diga, pues yo estoy viendo lo mismo que el año pasado.
Yo no creo que haya nadie todavía que haya tenido los cojones de salir en ninguna tertulia y decir, hombre, pues yo entre este Barça y el del año pasado, a ver, me cuesta ver las diferencias. Creo que todo el mundo las ve rapidísimamente y además que hay datos que lo soportan, ¿no? Es que solo el rendimiento de Rafinha y sus números ya te indican que ha habido un cambio en algo. Bueno, entonces tú ves este fenómeno y tienes que explicarte por qué sucede el fenómeno. No tienes que preguntarte, oye, ¿cómo defiendo a Xavi para que no quede mal parado de Flick? Esa no es la tesis, eso no es lo relevante, eso ya no es importante porque Xavi ya no está en el Barça. Por lo tanto, a mí no me sirve salir con, a ver, ¿cómo maquino para datos que demuestren que Xavi y Flick no son tan diferentes? No se estudian así los fenómenos. El fenómeno es así. Yo veo una diferencia entre A y B, porque la veo, la estoy detectando, y una vez que la constato con datos, y ya la hemos constatado, dices, ¿por qué? ¿Por qué se está produciendo esta diferencia? Y ahí es cuando intentas buscarle una explicación que te demuestre o que te dé el razonamiento de por qué estamos viendo esa diferencia entre Hansi Flick y Xavi Hernández. No es como medida de ensalzar solo a Hansi y machacar a Xavi, es como medida para entender los factores que te están llevando al éxito cuando ves el cambio entre un año y el otro. Entonces, aquellos que en realidad lo que están buscando es querer decirte, oye, yo defendía a Xavi el año pasado y el anterior, porque yo soy muy buen barcelonista. Y ahora viene un tío y se ha producido un fenómeno de cambio. Ha habido un cambio aparente que nadie se atreve a negar, ¿vale? Claro, ¿cómo hago para explicar que yo defendía algo que ahora todo el mundo ve que es distinto a lo que estamos viendo este año? Bueno, pues tengo que buscarme 4 números que me ayuden a defender que, a ver, que el cambio no es tan brusco. Pero aquí no estamos definiendo la brusquedad del cambio. Aquí estamos entendiendo que ha habido un cambio y queremos saber por qué se ha producido. Entonces aquí hay unos datos que te está dando Mundo Deportivo que te va indicando, hostia, pues somos más efectivos metiendo goles, creamos más ocasiones, hacemos más pases, defendemos mejor. Bueno, pues te van indicando datos que te explican el cambio de fenómeno, ¿no? Tenía yo esto en un estado y ahora ha cambiado a otro estado. Lo que me interesa es saber por qué ha habido el cambio de estado. Si tú ya reconoces el cambio de estado, el querer decir que el estado anterior y este es que son parecidos, perfecto, son parecidos, pero ¿volverías al estado anterior? ¿Rectificarías si volverías al estado anterior y pensarías que, total, ¿qué más da un estado que el otro? ¿A que eso no lo harías? ¿A que no se te ocurriría decir, oye tú, a ver, entre lo que está haciendo Flick y lo que hacía Xavi, a ver, si no hubiésemos cambiado tampoco pasaba nada, porque el estado A y el estado B, pues ¿qué quieres que te diga? Tampoco se nota. Eso es lo que te están intentando decir. Te están queriendo hacer creer que entre uno y otro, bueno, total, si son iguales. Si hubiese seguido Xavi, seguramente estaría teniendo el mismo resultado que Hansi Flick. O sea, esto no es un problema de Hansi Flick, esto es un problema porque ya en el momento en el que te han dicho, no, es que Hansi Flick es consecuencia de Xavi. O sea, ya no solo que no sean tan diferentes, sino que Hansi Flick, el pobre señor, no es consecuencia de sí mismo, no. El pobre es consecuencia de Xavi. Claro, ¿Xavi es consecuencia de Koeman? No. Xavi rompió con la era Koeman. Por Dios. ¿En base a qué? Porque lo digo yo. Ese es el gran problema que tiene el barcelonismo, que como hay gente con discursos preconcebidos que luego hablan de que si los demás tenemos mucho ego porque siempre queremos tener razón y no sé qué, ¿no? Si yo tuviera mucho ego, no bloquearía a nadie. Yo bloquearía a mucha gente en redes sociales para que no me pudieran contraargumentar y sin embargo no lo hago. Yo dejo que todo el mundo comente libremente y que sean los algoritmos de la red social los que lleven a spam los comentarios que considere. A mí ya me la suda. Pero hay gente que tira discursos que yo, por ejemplo, yo no puedo ver, que yo no podría contrarrestar. Y esos son los que verdaderamente tienen la voluntad de que haya un debate y de que haya un intercambio de ideas, o tienen la voluntad de imponer una idea. Es que está más claro que el agua. Por lo tanto, señores, nuevamente, estos datos nos explican perfectamente por qué estáis viendo el cambio de fenómeno, por qué el estado del Barça de este año es distinto al estado que vivisteis el año pasado. Estábamos en un estado, en una situación, ahora estamos en otra. Aquí tenéis algunos parámetros que ha delineado el Mundo Deportivo para explicar ese cambio de estado. Y ya está, que evidentemente es un cambio de estado que, repito, nadie te va a negar. Sí lo están queriendo minimizar
y sí que te están queriendo decir, bueno, pero no es para tanto. Pero la pregunta que hay que hacerle a esta gente es decirle, ¿tú volverías a Xavi? Ya que no es tan distinto, ¿tú volverías a Xavi? ¿Volverías a traer a Xavi? ¿Y cambiarías ahora mismo a Flick porque prácticamente es lo mismo? ¿Realmente harías ese cambio? ¿Ahora te atreverías a hacer ese cambio? ¿Porque las diferencias son mínimas? Esa es la respuesta que tenéis que responder. ¿O que hay que responder? Y la respuesta es que no. No creo que nadie en el barcelonismo cambiara a Flick por Xavi. Nadie. Nadie. Y esa contundencia con la que nadie cambiaría a Flick por Xavi ya te indica que da igual el dato que te quieran traer, son la noche y el día para el aficionado blaugrana. La noche y el día. Es más, qué curioso que con Hansi Flick el estadio de Montjuic se llena bastante más que con Xavi. Bueno, señores, lo voy a dejar aquí porque, repito, yo voy a pelearme en estos temas por un motivo muy concreto. Y es que no, a los pocos que todavía estéis abiertos a querer pensar, no quiero que nadie os engañe con el tema del dato mata relato. Porque eso es un puto engaño. Eso es un engaño para justificar que mi relato, basado en los datos que yo te muestro, es lo correcto, es la realidad, es la verdad. Eso es de una soberbia, particularmente cuando coges 4 datos de mierda, que es flipante. Es irresponsable y es de una cara dura insoportable. 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 Lo diré todas las veces que haga falta. Insoportable. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.